pasa. Ahora. Adelante, hermano. Oremos. Soberano Dios y Padre Santo y Padre de misericordia, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por este día tan maravilloso que tú nos has dado, Señor. Y el privilegio de tenernos esta noche como pueblo tuyo, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra a través de tu Hijo, Señor. Bendice al pastor que con amor, con dedicación, Señor, se prepara para darnos estos estudios de tu palabra, Señor, para que nosotros adquiramos conocimiento y podamos, Señor, mantenernos siempre sostenidos, Señor, por el entendimiento, por la sabiduría, Señor, para que podamos crecer espiritualmente, Señor. Bendice este estudio, Señor, lo ponemos en tus manos. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Quita toda distracción de nuestra mente, que nosotros podamos claramente escuchar tu voz a través de tu palabra. Una vez más, Señor, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues mis hermanos, hoy vamos a tener el último punto, no de este tema, sino de cómo escudriñar la Biblia. Es importante de que cada uno de nosotros se aprenda de memoria, aunque sean los primeros 4 pasos. Los demás no tienen un orden, así que, pero los primeros 4 pasos de cómo escudriñar la Biblia, es importante que nos lo aprendamos. Primero, cuando vamos a leer la palabra de Dios, debemos orar. Nunca lea la Biblia sin orar primero, pidiendo a Dios sabiduría, porque no es nuestra palabra, no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Segundo, después de orar, tenemos que abrir la Biblia, porque la vamos a leer. Entonces, leer despacio. La Biblia no se lee como una revista, como un periódico. Se lee meditando cada palabra, cada detalle, cada frase. Tercero, cuando estamos leyendo la Biblia, siempre van a surgir preguntas. Hay palabras que usted no le entiende, entonces anote esa palabra. Y luego de esto, que es el 4º paso, vamos a investigar esas cosas que no conocemos. Miren, hay otros detalles más que lo hemos tratado, son 10, pero con esos 4 una persona puede avanzar muchísimo. Ahora, usted puede ir al mejor médico del mundo, usted puede comprar la mejor medicina del mundo y si no la usa, no ha hecho nada. Todo este tiempo que llevamos estudiando este tema, escudriñando la Biblia, de nada sirve si usted no usa estas recomendaciones que estamos dando aquí. Así que les recomiendo que utilice esto, que use estas herramientas para que podamos todos, usted, yo, todos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Creo que hay una pregunta, así que bueno, antes de ver el punto 10, vamos a ver. Una Magnolia. Pastor, que quería preguntarle porque yo acostumbro todos los días a hacer mi devocional y primero el devocional se lee una porción de la Biblia y después se desarrolla la meditación y después es que yo oro. Entonces yo lo estoy haciendo mal. No es que lo está haciendo mal, hermano. Porque después de usted leer la palabra, usted ora. Ahora, este procedimiento no quiere decir que solo se ora para comenzar a leer la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito suyo? Es un propósito devocional. Entonces, no es lo mismo un devocional donde usted solo lee una porción
medita un poquito y luego ora, que dedicarse a estudiar la palabra de Dios. Cuando estudia la palabra de Dios, le va a dedicar un tiempo especial a mirar el pasaje. Entonces, ahí requiere oración, requiere meditación. Así que no es que lo está haciendo mal, pero si nosotros oramos para escudriñar la palabra de Dios, entonces vamos a estar dando, yo diría que los mejores pasos, porque quiero ser redundante tal vez en lo que estoy diciendo. No es malo leer la Biblia y orar después. Ahora depende del propósito. A mí de manera particular, cada vez que voy a leer la Biblia, me gusta orar a Dios y decirle: Señor, dame sabiduría de tu palabra. Y la verdad es que lo único que puedo expresar es que he visto a Dios siempre glorificarse. Amén. Gracias, pastor. Entonces, hermanos, los que tienen este folletito, vamos a la página 27 y vamos al punto 10. Cuando a nuestro parecer encontremos texto bíblico que se contradigan, quiero que vayan leyendo conmigo y los que no lo tienen, escuchen bien. Cuando a nuestro parecer encontremos texto bíblico que se contradigan, no podemos tomar uno y desechar el otro para construir una enseñanza. Tenemos que usarlos todos, ya que es posible que estén hablando de dos cosas diferentes. O también podría ser que la misma enseñanza tenga una variedad de partes. Déjenme explicar un poquito esto que acabo de leer. Luego vamos a desarrollar hoy una serie de detalles muy interesantes acerca de esto. Cuando estamos leyendo la Biblia, a veces sucede, y esto lo llegué a ver en mi vida juvenil, dos hermanos disputándose, uno con un texto y el otro con el otro. Uno le decía al otro: no, porque la Biblia dice esto, y el otro le decía: no, la Biblia dice aquello, y entonces entraban en una discusión donde cada uno quería ganar con un texto de la Biblia. La Biblia no es para ganar, la Biblia no es para discutir, la Biblia no es para imponerle al otro que está equivocado y que yo tengo la razón. La Biblia debe tratarse con toda reverencia porque es la palabra de Dios y nunca hay un texto que va a chocar con otro. Y hoy nosotros vamos a ver algunos ejemplos acerca de esto. Entonces, siempre que ustedes encuentren un texto y luego aparezca otro que pareciera ser como que se contradicen, es importante de que no desechemos uno y elijamos al otro, porque el mismo Espíritu Santo que inspiró un texto bíblico, inspiró el otro. Así que no son dos espíritus diferentes, sino el mismo Dios. Ustedes saben que el Espíritu Santo es Dios. Él fue el que inspiró todo lo que hay en la Biblia. No hay un valor de inspiración mayor, sino que toda la inspiración que aparece aquí en la palabra está al mismo nivel y que debe ser debidamente entendida, debidamente interpretada. Entonces, miren, a veces sucede de que dos textos están tratando temas diferentes. También puede ser de que haya una verdad que tenga más de una parte, es decir, una verdad que tiene una parte, dos partes, tres partes, y
los textos van a ir a ese orden, porque algo importante que debemos nosotros tener es que la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. Voy a repetirlo. La Biblia fue escrita en 1600 años por más de 40 escritores. Así que este libro que nosotros tenemos fue escrito por más de 40 escritores, pero tuvo un solo autor. Así que los escritores de la Biblia en 1600 años fueron muriendo y muchos de ellos ni siquiera se conocieron nunca. Estaban distanciados algunos de cientos de años entre uno y el otro. Ahora, eso sí, los escritores de la Biblia fueron más de 40, pero tiene un solo autor, que es el Espíritu Santo de Dios, que en 1600 años estuvo revelando esa palabra a los diferentes siervos de Dios, y de ahí nosotros tenemos este sagrado libro, la palabra de Dios. Entonces, miren, vamos a ver algo. Vamos a comenzar con una cita bíblica que tenemos acá. Luego de esto, siempre les recomiendo que al estudiar la Biblia tenga una libreta a mano, un lápiz. Usted no puede guardar todo esto en la memoria, hay que hacer apuntes. Es la única manera que nosotros podemos guardar el conocimiento de estas verdades. Entonces, miren, vamos a leer Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. La hermana Carmen va a comenzar leyendo esta cita. Así que vamos a ver. Quiero que busquen en su Biblia Efesios. Efesios está como unas 20 hojas, más de 20 hojas antes de Apocalipsis. Así que por ahí más o menos está Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Adelante, hermana Carmen. Amén. Efesios 2, 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo creo, mis hermanos, que al leer esto todos estamos de acuerdo. Somos salvos por medio de la fe. Somos salvos por la gracia. ¿Qué es una gracia? Es un regalo. La salvación es un regalo, y un regalo es algo que la gente no puede ganar. Recuerde, a veces estamos nosotros equivocados y hay ocasiones donde un padre le dice a un hijo: si te porta bien te voy a dar un regalo. No, si se porta bien usted le va a dar un premio porque se lo ganó. Un regalo es: se portó mal y como quiera le doy. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Usted y yo no somos buenos. Usted y yo somos pecadores. Usted y yo no merecíamos que Dios nos salvara. Él nos salvó por su gracia. Por su gracia. Y ese regalo de Dios para salvación tiene un nombre. ¿Usted sabe cuál es el nombre del regalo de Dios para salvar al hombre? Se llama Jesús. Jesús es el nombre del regalo de Dios para salvar al hombre. Así que aquí estamos viendo que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Una gente no se salva porque crea que es buena. Aunque les digo algo, todavía no me he encontrado con una sola persona que diga que es mala. Todo el mundo es bueno y todo el mundo se porta bien. Usted puede encontrar al más perverso que diga: no, yo no hago nada malo, yo no hago cosas malas. Ahora bien,
el primer principio que estamos viendo es que la salvación no es por obras. Pero, ¿qué es lo que esta noche estamos estudiando? Esta noche estamos estudiando que hay texto que parece que se contradice. Y nosotros vamos a ver otra cita bíblica, y ahora quisiera que alguien se lea Santiago. La epístola de Santiago está llegando a Apocalipsis, casi unas 5 hojas antes de Apocalipsis. Santiago capítulo 2. Después de Hebreos está Santiago. Santiago capítulo 2. Versículos 14 hasta el 18. Quiero que pongan atención a esta cita bíblica. Hermana Anabel. Gracias, hermano Antonio. Y Santiago, capítulo 2, 14 al 18 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Gracias. Hermanos, acabamos de leer aquí donde Santiago dice en el verso 24, ¿de qué aprovecha que alguien diga que tenga fe y no tenga obra? ¿Podrá la fe salvarle? Es como si Santiago contradijese lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice que somos salvos por la fe, por gracias. Somos salvos por medio de la fe. Santiago dice aquí que la fe no puede salvar a alguien que no tenga obras. Entonces, Santiago pone una serie de ejemplos aquí acerca de una persona, le está hablando de Dios a otro, pero ese que está recibiendo el mensaje de Dios anda desnudo, no tiene que ponerse, y el que le está predicando pues sencillamente le habla de Cristo y no es capaz de darle una ropita para que se la ponga. Entonces él dice, ¿cómo puede una persona así pensar que está honrando a Dios? Ahora bien, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que Pablo dice que la persona se salva por la fe, mientras que Santiago aquí dice que la persona se salva por las obras. ¿Qué hacemos con esta situación? Lo primero es, recuerden, lo primero es, usted no puede tomar un verso de los dos y eliminar al otro. No, no puede. Así que tenemos que utilizar los dos versículos, los dos pasajes. Otra cosa es, el que dijo una cosa también dijo la otra, que fue el Espíritu Santo. Lo que quiere decir, no hay error, no hay equivocación. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es exacta. Lo que quiere decir que no hay equivocación. Entonces,
dijo sí y luego dijo no y los dos están correctos. Es lo que estamos diciendo. Yo quisiera ver qué algunos de ustedes tienen que decir acerca de estos dos pasajes. Quisiera que por favor nos mantengamos siempre en el tema para que así podamos avanzar lo suficiente, porque más adelante quiero traerles algo muy importante y muy fundamental para nosotros los cristianos. Entonces, ¿qué ven aquí? Yo quisiera escuchar, aunque sea una o dos opiniones. ¿Qué pueden decir acerca de esto? Hermana Mireya. Buenas noches. Bueno, pastor, pues sí, por la fe uno es salvo, pero es un complemento hacer obras. Se tiene que comentar, se tiene que, las dos cosas juntas viene siendo como si fuera, ¿cómo se podría decir, pastor? Pues se tiene que complementar la fe con las obras, pastor, porque por las obras no somos salvos, ¿verdad? Porque si no, imagínense, cualquiera que hiciera obras fuera salvo. Pero entonces la fe, yo creo que es importante la fe, pero el complemento es también las obras, porque no podemos nada más tener fe sin hacer el trabajo de la obra, pastor. Ok, seguimos con Hermana Doralisa y después la hermana Jennifer. Pastor, yo entiendo que cuando uno ya es salvo por fe, tiene que dar los frutos del Espíritu. Entonces, las obras dan testimonio, por tus frutos te conoceréis. Entonces, eso debe ser después de salvo, por los hechos son los que van a demostrar que tenemos a Cristo. Entonces, van como de la mano. Yo no puedo, con lo mismo que dice aquí en el versículo 17, ya que sabe hacer, ¿me? Bueno, sí. ¿Dónde que dice vete? Ok, no, en el versículo 16. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias. Entonces, tenemos que actuar en fe, pero actuar para mostrar los frutos de nuestros frutos de que somos de Cristo. Eso es lo que una idea. No sé si me di a entender. amén. ¿Alguien más? Hermana Jennifer y después la hermana Venecia. Amén, buenas noches. Es similar a lo que dijo la hermana Doralisa. Yo entiendo que cuando nosotros conocemos al Señor y conocemos su palabra y vivimos bajo la fe, ¿verdad? Porque los cristianos tenemos siempre que mantener nuestra fe activa. Si no, yo pienso que un cristiano verdadero, una persona que conoce al Señor, tenemos que vivir lo más cerca a lo que hizo Jesús. Entonces somos transformados. Yo pienso que si yo le sirvo a Dios, yo conozco su palabra, yo vivo bajo la fe, yo veo a una persona con necesidad y no lo ayudo, entonces realmente yo no conozco al Señor, porque como yo conociendo a Dios y viviendo bajo su camino, no voy a ayudar a una persona necesitada, voy a ver o voy a ignorar la necesidad del otro, si está acudiendo a mí o mis ojos lo están viendo. Yo pienso que la persona que hace eso realmente no conoce a Dios. Yo digo que una cosa viene con la otra, somos transformados. Entonces, yo pienso que el que no hace el que dice servirle al Señor y no hace ese tipo de cosas, realmente no conoce a Dios. Puede que lo conozca, que lo diga de boca, pero no lo viva, no lo tiene en el corazón. Entonces, yo pienso que una fe que vivir con fe, y no sé explicar quizá esa parte, pero
va junto, porque nosotros siempre entendemos que vivimos haciendo obras. No únicamente muchas personas piensan que las obras se basan en lo económico, sino hay muchas obras que nosotros hacemos como hijos del Señor. Entonces yo entiendo que quien no hace una cosa, no... Pienso que hay mucha gente que hacen obra y no conocen a Dios, lo hacen porque entienden que es bueno para su vida o ayudar para que el otro vea, pero el que vive con fe obligatoriamente y conoce a Dios tiene que hacer las obras cuando la tiene que hacer. Amén. Amén. Hermana Venecia. Ya, hermano, Sí, adelante. buenas noches, Dios le bendiga a todos. Amén, hermana Venecia. Hermano, yo voy a hablar por lo que me ha sucedido a mí. Un corazón agradecido que entiende lo grande, lo que has recibido es tan valioso que no lo puedo comprar por más dinero que tenga, por más sacrificio que haga. No hay como pagarle al Señor un regalo tan grande que me trae gozo y paz a mi corazón, que me da vida porque estábamos muertos. Ese corazón, cuando es agradecido, cuando entiende la profundidad de lo que ha recibido, automáticamente es motivado a dar, como dice la palabra, dad por gracia lo que por gracias has recibido. Cuando hacemos esto, es porque el Espíritu Santo nos está motivando, nos está conmoviendo, diciéndome, oye, lo que tú tienes es tan grande. Solamente lo recibiste por gracia. Nadie lo merece. Entonces tenemos que actuar en consecuencia a lo que hemos recibido. Es hermoso dar sin esperar nada a cambio, porque dando es como recibimos. Que Dios me le bendiga, mis amados. Muchas gracias por la oportunidad. Amén. Hermana Betsy. Buenas noches a todos, bendiciones. Aquí lo que estaba leyendo yo más arriba, aquí lo que se está es amonestando a esos hermanos, ¿verdad? En el versículo, en 2, 1, no, para ver si, 20, en 2:1, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y de ahí yo salto al 8, 2:8, dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. O sea, según la ley, ¿verdad? Es pecado que no se ayude, no se ayude al prójimo, que no se ame al prójimo. Según la ley de Pastor, gracias. Ok, hermanos, he estado escuchando todo lo que han dicho, todo lo que han dicho es correcto, es correctísimo, pero no explica. Y si somos salvos por obra o somos salvos por la fe. Es decir, acá lo que estamos viendo es el momento de la salvación. Cuando una persona se salva, observen esto, una persona ahora acepta a Cristo ahora mismo y esa persona es salva inmediatamente. No tiene que ir a hacer cosas buenas para asegurar la salvación. Pensemos en una persona muy malvada, acepta a Cristo, es salva inmediatamente. Un minuto después de aceptar a Cristo muere
se va con el Señor. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe, no es por obras. Entonces, esto es lo que estamos debatiendo aquí. Si se salva por la fe o se salva por las obras. Es el punto. Todo lo que ustedes han dicho es muy correcto. Han dicho que el cristiano tiene que hacer obras y todo eso está muy bien, está perfectamente. Pero el punto acá es, ¿me salvo por las obras o me salvo por la fe? Porque Pablo dice que por la fe soy salvo. Santiago dice que el que no tiene obra, la fe no lo puede salvar. Ese es el dilema. Entonces, miren una cosa, hermanos. Y a través de estos estudios bíblicos, ya con anterioridad, aunque este mismo punto no lo habíamos tratado, pero ustedes tienen la respuesta de esta situación. Ustedes tienen material y notas exactamente acerca de esto. Y es muy sencillo, es muy sencillo. Recuerden, cuando parece que la Biblia se contradice, debemos entender que nunca hay contradicción en la palabra de Dios, que todo lo que dice es verdad, que no hay error. Entonces, ¿dónde está aquí la situación que debemos entender? Está en el uso de la palabra salvación. Recuerden, hermanos, una palabra en cualquier idioma se puede utilizar de muchas maneras, de muchas formas. Y eso pasa con la palabra salvación. Si usted no toma nota de esto, a las 10:30 de la noche ya no se va a acordar de esto que yo estoy diciendo. Y mañana cuando se levante va a tener el mismo dilema sobre Santiago y Pablo. Así que es importante que usted tome notas de esto para que mantenga esto claro en su mente. La palabra salvación viene de una palabra griega que se llama soteria. Así que esa es la palabra que se utiliza en el griego. ¿Por qué griego? Porque en griego fue escrito el Nuevo Testamento, no fue escrito en español, fue traducido al español. ¿De qué idioma? Del griego. Entonces, en el griego, la palabra salvación es soteria. Ahora, los griegos le daban varios usos a la palabra soteria, a la palabra salvación. No era solo un uso. Y acá nosotros hemos estudiado los diferentes usos que tiene la palabra salvación. ¿Cuáles son? Son como 8 usos, pero nosotros en este caso citamos los 4 principales. ¿Cuáles son? La salvación eterna, que es la que recibimos por la fe. Salvación eterna es por la fe. Usted no tiene que calificar para el Señor salvarle, porque si usted y yo calificamos, estamos fritos, hermano. Si usted y yo, si el Señor nos califica para salvarnos, todos estamos fritos. Todos. Nadie pasa. Así que la salvación es un regalo de Dios. Eso es la salvación eterna. Ahora, hay otro tipo de salvación que es la transformación que el cuerpo nuestro va a tener a la venida de Cristo. Hay textos en la Biblia que cuando usted lo lee, usted dice, oh, esta salvación tiene que ver con esto. Cuando Cristo venga, nuestro cuerpo será transformado. A eso se le llama salvación también. Tercero, cuando una persona se está ahogando y otro lo saca del agua, ¿qué hizo? Lo salvó. Eso es un tipo de salvación, pero es salvación física. Salvación física. Tercer uso,
de la palabra salvación. Y el cuarto es el que nosotros necesitamos para resolver esta situación. ¿Cuál es? La Biblia le llama salvación al proceso de santificación. La santificación en la Biblia se le llama también salvación. Y miren qué sencillo. El apóstol Pablo, cuando dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, se está refiriendo a la salvación eterna. Santiago, cuando dice que sin obras no se salva, está hablando de la santificación. El cristiano tiene que santificarse, hermanos. Entonces, la santificación es uno de los usos de la palabra salvación a través de la Biblia. Como pueden notar, no hay contradicción, hermanos. No hay contradicción. Se está empleando una misma palabra y el contexto parece que entra en contradicción, pero lo que está sucediendo es que esa palabra tiene varios usos y cada escritor, en este caso Pablo y Santiago, le están dando un uso diferente a la misma palabra. Así que recuerden esto, cuando encuentren contradicciones en la Biblia, vamos a investigar, no vamos a ir a la ligera, vamos a detenernos lentamente y vamos a ver, porque siempre vamos a descubrir que hay una verdad. Ya después de haber dicho esto, jamás a usted se le va a olvidar que la palabra salvación tiene varios usos. ¿Y qué es lo que hay que ver? Cómo se emplea, cómo se usa en el pasaje bíblico. No sé si tienen alguna pregunta acerca de esto y para que pasemos a un siguiente punto que vamos a tratar en esta noche. ¿Alguien tiene preguntas? No veo manos levantadas. Ok, hermanos, lo más importante de esto es que si en 6 meses nosotros tocamos algo parecido, que todos recordemos, porque ese es el propósito de estudiar la palabra de Dios. Recuerde, salvación tiene varios usos. Voy a tomarle 30 segundos más. Enrique Blanco, ¿qué es? Blanco es un apellido. Enrique Blanco, Blanco es un apellido. Ahora, Enrique está siguiendo el Blanco. Blanco ahí no es apellido, Blanco es una meta. Enrique está persiguiendo una meta. Otro caso, Enrique pintó su casa de blanco. Blanco ahí no es una meta, blanco ahí no es un apellido, blanco ahí es un color. Y es que la misma palabra. Así que nosotros vamos a hallar en todos los idiomas palabras que van a tener más de un uso. Recuerde, la palabra salvación tiene 8 usos en el Nuevo Testamento y uno de ellos es la salvación eterna y otro es la santificación, que es un proceso. Y eso sí que es por obras que la persona lo puede alcanzar. Entonces, miren, vamos a ver otro detalle importante. Creo que hay una pregunta. Ana Betsy. Pastor, pero una persona corriente como nosotros, que apenas estamos aprendiendo ahora,
pienso yo de que no sabía, solamente los teólogos, los estudiosos saben que esa palabra tiene varios usos, así como me imagino que otras palabras que aparecen así, donde se contradice, donde pareciera que se contradice, solamente yo pienso que los teólogos, y bueno, ahora pues nosotros estamos aprendiendo que eso es algo muy bueno, pastor, que usted nos está enseñando sobre todas estas cosas. Ok, hermana Betsy, puedo asegurar que he predicado los domingos y he utilizado esos usos de la palabra salvación. Los domingos en sermones. Lo he usado en estudios bíblicos, en los diferentes grupos. O sea, yo no sé hoy exactamente cuántas veces he repetido que la palabra salvación tiene varios usos. Yo no sé exactamente, pero yo pienso que pasa de 3 veces y estoy siendo conservador. Así que, y entiendo lo que dice la hermana Betsy, hay que investigar, tenemos que investigar la palabra de Dios, pero, hermanos, lo que más tenemos que hacer es tomar notas, y cuando tenemos un estudio bíblico, la norma no debe ser, terminó el estudio bíblico, nos olvidamos de esto. ¿Cuál es la norma? Mañana usted levantarse y seguir estudiando esto que hemos visto hoy. ¿Sabe lo que va a pasar? Se va a asimilar y esas cosas jamás se van a olvidar. ¿Puedo hacer un comentario sobre lo que mencionó hermana Betsy? Que sí es cierto, hay muchas de estas palabras que no es difícil encontrar, pero la gran mayoría de las Biblias de estudios en los comentarios aclaran muchos de ellos, ¿no? Entonces, pues, sí, hay algunas que son muy rebuscadas y no aparecen, pero yo me he encontrado con muchas situaciones que leyendo ambos versos y veo los comentarios que hace la Biblia de estudio, lo aclaran bastante bien. Amén. Así que un buen recurso, una Biblia de estudio, hermanos. A veces nosotros invertimos en un zapato, en una camisa, ¿verdad? Hasta en una comida por ahí gastamos $30. Entonces podemos hacer una pequeña inversión en un libro, un comentario bíblico, una Biblia de estudio. Así que bueno, son herramientas para nosotros poder aprender estas cosas. Entonces, miren, vamos a pasar a un punto, y yo esto en vista del tiempo, el tiempo ha pasado, pero quiero que veamos este punto, y es, todos sabemos que Dios es uno, ¿verdad? Dios es uno. Vamos a verlo en la Biblia. Quiero que usted, mire, que no suceda que en medio de un estudio bíblico a uno se le ocurra hacer un sándwich, hacer una batida, ir a conversar con otra persona por teléfono, ver algunos chistecitos en Facebook, mientras estamos en un estudio bíblico, porque eso es lo que hace que se pierda el que no entendamos muchas veces bien y que no guardemos bien la enseñanza. Así que vamos a ver. Dios es uno. Vamos a ver citas bíblicas, no todas, pero voy a dar 2 ejemplos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Quisiera que alguien se busque Deuteronomio 6:4. Vamos a ver, Deuteronomio, 5º libro de la Biblia. 5º libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 6. Verso 4, alguien por favor. Hermana Jennifer. Amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Hermanos, aquí estamos viendo que Dios es uno, ¿verdad?
Dios es uno. Lo estamos viendo en el Antiguo Testamento. Bueno, siempre me gusta buscar evidencias en los dos testamentos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que vayamos rapidito a Primera de Corintios. Hermano, vayan anotando estas cosas. Dios es uno. Dios es uno, Deuteronomio 6:4 y Primera Corintios capítulo 8. Vayamos a Primera Corintios capítulo 8, versículos desde el 4 hasta el 6. Alguien, por favor, que se lea esta cita. Hermana Mireya. 6:4 dijo pastor. Capítulo 8, verso 4 hasta el 6. Ok. Amén. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Amén. Acabamos de leer lo que dice el apóstol Pablo acerca de Dios. Y lo que leímos con anterioridad lo dijo Moisés, que fue el que escribió el libro de Deuteronomio, que Dios es uno. Ahora aquí el apóstol Pablo vuelve y lo dice: Dios es uno, hay un solo Dios, no hay varios dioses, sino un solo Dios. Yo quisiera ver si hay alguien que tenga, quiero hermano que escuchen bien, no me pregunten de otras cosas, yo lo único que quiero saber, si alguien tiene dudas de que Dios es uno, no se vayan por otra cosa, no por otro, dudas de que Dios es uno, que hay más de un Dios. Quiero ver si alguien tiene algún poquito de dudas en cuanto a esto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Dudas? ¿Ok? Entonces, El pastor Abreu levantó la mano. Estoy hablando solo aquí. Si hago esta pregunta, porque yo sé que usted tiene una respuesta, yo sé que hay muchas inquietudes con relación a esto, a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Cuando Moisés le dice al pueblo, y quiero leerlo textualmente, 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios es uno. Y es con relación a los testigos de Jehová. Pablo lo explica mejor acerca de la Trinidad, que el Padre es Dios, Jesucristo es Dios. Pero aquí en el Antiguo Testamento, aquí en Deuteronomio, cuando dice Jehová,
cuando dice Jehová, nuestro Dios es uno. La palabra Jehová, que no me presenta la Trinidad, y lo hago para edificación. Yo sé que hay inquietud y quizás no se atreven a hacerlo. Yo tengo la respuesta, pero quisiera que usted le dé un poco más de detalle con la palabra Jehová y a la Trinidad. ¿Qué diferencia hay de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a Jehová en el Antiguo Testamento? Ok, bueno, el pastor Juan está dando un aperitivo acerca del punto básico a tratar. Y vamos a llegar ahí, vamos a ir ahí porque ahí es que vamos exactamente. Entonces, pero lo primero que me interesa saber es si alguien tiene dudas en que Dios es uno. Vamos a olvidarnos de todos los demás detalles. Dios es uno, un solo Dios. Hay un solo Dios. En el Antiguo Testamento hay un solo Dios. En el Nuevo Testamento hay un solo Dios. Amén. Ahora, estamos convencidos, hermano, vamos a pasar a la parte de la pluralidad de Dios, pero lo que me interesa es primero ver si todos están claros, convencidos que Dios es uno solo. Así que me interesa esto porque luego vamos a confrontar otra situación que parece una contradicción. Vamos a ver. Hemos Bueno, tomado levantada la hermana Magnolia y después la hermana Jenny. yo diría, pastor, que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés todavía no había venido el Señor Jesucristo ni el Espíritu Santo, pero en el Nuevo Testamento es un solo Dios trío, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Viejo Testamento, vuelvo y les repito, todavía no había venido el Señor Jesucristo ni teníamos el Espíritu Santo. Por eso él decía que era un solo Dios. Pero hermana Magnolia, Pablo dice en el Nuevo Testamento, después de venir Jesús y después de venir el Espíritu Santo, que Dios es uno. Sí, porque es un Dios trío, es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un solo Dios. Amén. Hermana Jenny. Amén. Pastor, hay un solo Dios, el que creó el mundo desde el principio. No tenemos más dioses. Los dioses, el que adora un Dios que no es el de nosotros, pero desde la fundación del mundo hay un solo Dios. No tenemos más. Amén. Amén. Gracias. Así que eso no varía, esto es algo que no vamos a hallar variación. ¿Están entendiendo, hermanos? No importa en qué tiempo, si antes de la creación del mundo, si después de la creación del mundo, si en el Antiguo Testamento, si en el Nuevo Testamento, no hay variación. Dios es uno, un solo Dios. Y esto es algo que todos debemos estar convencidos. Creo que todos estamos convencidos de esto. Ahora, vamos a ver un dilema aquí. Vamos a ver un detalle aquí. Y quiero que alguien se busque Génesis, capítulo 1, primer capítulo de la Biblia. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Hermana Beatriz.
Génesis 1, capítulo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí encontramos, hermano, un problema. ¿Cuál es el problema? Que dice Dios, hagamos al hombre. Entonces, ya sabemos y hemos dicho, Dios es uno, pero aquí vemos que Dios es más de una persona. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, hagamos al hombre. Miren, si se encuentra con un testigo de Jehová o se encuentra con otras creencias que hay por ahí, le van a decir que Dios estaba hablando aquí con los ángeles, pero usted le puede dar su Biblia a cualquier persona y decirle, busquen un solo texto donde dice que los ángeles son creadores. Los ángeles no son creadores de nada. El único creador es Dios. Los ángeles no crearon al hombre junto con Dios. Los ángeles no ayudaron a crear al hombre. Dios mismo con sus manos creó al hombre. Nadie le ayudó. Dios no necesita ayuda y Él es el único creador. Así que ahí no actuó nadie que no fuese Dios. Entonces, aquí encontramos la palabra y hagamos al hombre, hagamos al hombre. Quiero que usted vaya a una hoja después, capítulo 3, y vea cuando el hombre pecó, lo que Dios dice. Pongan atención a esto, hermano. Mire, esta es nuestra doctrina fundamental como cristianos. Ha sido combatida y a veces el creyente no sabe cómo responder cuando un disparatoso por ahí sale y quiere contradecir estas verdades. Así que Dios es uno, sin ninguna duda, pero aquí estamos viendo pluralidad en Dios. Si usted quiere, tome esta nota. Estamos viendo pluralidad en Dios. ¿Por qué? Porque Dios está hablando de nosotros, refiriéndose a Él, a Dios mismo, está hablando de nosotros. Entonces, quiero que vean, yo lo voy a leer, Génesis capítulo 3, verso 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Como uno de nosotros. Cuando usted habla de nosotros, está hablando de más de una persona. Por ejemplo, yo no puedo decir ahora mismo que yo estoy solo. Yo estoy con Carmen, entonces nosotros estamos aquí. Y para que yo diga nosotros, tiene que haber más de uno. Sin embargo, estamos viendo que Dios dijo, el hombre es como uno de nosotros. Aquí estamos viendo algo que parece que se va contradiciendo, ¿verdad? Por un lado, tenemos que Dios es uno, por otro lado, tenemos que Dios es plural, es decir, más de una persona en Dios. Vamos a ver, 2 Corintios, vayamos, estamos viendo pruebas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. 2 Corintios, capítulo 13, 2 Corintios, capítulo 13,
Perdón, Segunda Corintios, sí. Segunda Corintios, capítulo 13. Vamos a ver el verso 14. Veamos lo que dice Pablo aquí. Segunda Corintios 13, 14. Hermana Mireya. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Hermanos, ¿qué es más importante? ¿La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios o la comunión del Espíritu Santo? Yo quiero que algunos de ustedes me digan cuál de estas tres cosas es más importante. Hermana Abel. Disculpen, yo me estaba hablando yo misma, las tres. Para mí son las tres, es que me estaba viendo yo, perdón, hablando yo misma. Pero creo que las tres. Amén, hermana. Así que, si usted nota, no hay una que sea más importante que otra, porque las tres son importantes. Y vamos a ver, ¿de dónde viene la gracia? Viene del Señor Jesús. ¿De dónde viene el amor hacia nosotros? Viene de Dios el Padre. ¿Y de dónde viene nuestra comunión con Dios? A través del Espíritu Santo. ¿Qué estamos viendo, hermanos? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo acá que Dios es más de una persona y aquí aparece totalmente explicado. ¿Qué es Dios? Dios es Jesucristo, una persona. Dios es el Padre, otra persona. Dios es el Espíritu Santo, otra persona. ¿Están viendo? Ahora, ¿qué tenemos? ¿Tres dioses? No, es un solo Dios. Que una persona no entienda esto por ahí, si no lo entiende, que no lo entienda. Esto es la verdad. Que, por ejemplo, ahora mismo usted en su casa donde esté, usted tiene una luz prendida, usted no tiene que entender la electricidad, pero la electricidad está ahí. Sin embargo, usted no mira la electricidad, usted no entiende la electricidad, pero está ahí. Entonces, hay verdades que sencillamente el ser humano no la puede explicar, muchas veces no la puede entender con su propio razonamiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Dios es uno, sin duda. Usted y yo adoramos un solo Dios. Ahora, un solo Dios que existe, no que se manifiesta. Escuchen bien esto, porque alguien puede decirle por ahí, sí, en el Antiguo Testamento se manifestó como Padre, en el Nuevo Testamento como Hijo, y ahora en la era de la Iglesia como el Espíritu Santo. Eso es falso. Dios ha sido trino siempre, desde la creación del hombre. Desde antes de existir todo, Dios ha existido para siempre en esas tres divinas personas. Así que, ¿qué es lo que tenemos? Dios es uno y por otro lado aparece que en Dios hay varias personas. Por eso se utiliza la palabra nosotros, plural, para un solo Dios. Así que, ¿qué hallamos, hermanos? Hallamos que no hay contradicción en la palabra de Dios. Y quisiera que leamos una cita ya para poder concluir este punto. Si tienen algunas preguntas, algunas inquietudes de algo que no quedó claro,
en cuanto a esto, y espero que después de esto usted, cuando se le presente la oportunidad de conversar con alguien que le diga Dios es uno, usted le dice sí, yo creo que Dios es uno, adoro a un solo Dios. Ahora, Dios es una sola persona, no, falso. La Biblia habla de Dios como nosotros y la Biblia menciona, y yo le puedo mencionar varios textos acerca de esto. Así que no solo es la fórmula bautismal dice que se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús se bautizaba, observen esto, a mí me encanta recrear esta escena en mi mente. Cuando Jesús se bautizaba, el Hijo subía de las aguas. El Espíritu Santo descendía sobre el Hijo en forma de paloma y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Hermano, qué cuadro más hermoso de la Trinidad divina. El Hijo subiendo de las aguas como hombre, el Hijo como hombre acá en la tierra, el Espíritu Santo descendiendo sobre él en forma corporal como de paloma, no que el Espíritu Santo es una paloma, no cometamos ese error jamás. Y una voz desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado. Los tres, pero ellos tres son un solo Dios. Así que es lo maravilloso que hallamos en la palabra del Señor. Hay una última cita que quiero que leamos, pero creo que hay una pregunta antes de esto. Hermana Venecia. Sí, gracias, mi hermano. Lo que pasa que según yo veo, cuando yo, por ejemplo, soy mamá de 3 hijos, pero a la vez yo era hija de mis padres. Cuando yo iba a la casa de mis padres, yo no era la mamá, o sea, yo era la hija de ellos. Y a la vez yo tengo 2 nietos. O sea, soy mamá, soy hija y también soy abuela. O sea, yo pienso cuando Dios dijo hagamos, era que están los 3 ahí como uno solo. Eso es lo que yo comprendo. Déjeme saber, por favor. Muchas gracias. Sí. Cuando hablamos de Dios, hermanos, recuerden, son 3 personas diferentes. 3 personas diferentes. Cuando el Hijo estaba muriendo en la cruz, el Espíritu Santo y el Padre estaban en los cielos. Recuerden que no fue el Padre que murió en la cruz, no fue el Espíritu Santo, fue el Hijo. El Hijo, el que se convierte en hijo cuando viene a este mundo, cuando viene a esta tierra. Son 3 personas, no una sola persona que tiene 3 funciones, 3 personas diferentes. Mire, la Biblia dice que nosotros podemos blasfemar contra Dios, pero no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces, estamos viendo a través de la Biblia todas esas diferencias muy marcadas. Ahora, hermanos, esto es complicadísimo, pero a la vez es muy sencillo. Cuando yo digo gloria a Jesús, estoy alabando a Dios. Cuando digo gloria al Padre, estoy alabando a Dios. Cuando digo gloria al Espíritu Santo, estoy alabando a Dios. Porque cada uno de ellos es Dios y los 3 juntos, que son no 3 dioses,
un Dios, porque no son dioses diferentes. Todos ellos reciben la misma gloria, el mismo honor, tienen el mismo poder. Son los tres los creadores del mundo, pero ¿quién creó al mundo? Lo creó Dios. Recuerden, hermanos, un solo Dios. No hagan comparaciones materiales con esto, porque si hacen comparaciones materiales, cualquier comparación que hagamos va a quedar deficiente, porque recuérdese que Dios no es material, no es humano, y no lo podemos comparar con nada que nuestro intelecto pueda captar. Esa es la verdad, esto es lo que tenemos, y recuerden, Dios es uno solo, un solo Dios, no adoramos tres dioses, un solo Dios, pero un solo Dios que existe en tres personas diferentes. Ese es el Dios todopoderoso que usted y yo adoramos y que servimos. Vamos a ver Juan, la última cita, y ya con esto concluimos. San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan. Capítulo 10, versículo 30. Así que quisiera que alguien se lea esta cita. Hermana Rubiela. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. ¿Cómo dos pueden ser uno? Quisiera que entendamos esto, hermanos. Miren, probablemente alguien diga, pero la Biblia dice que cuando el hombre se une a su mujer, los dos son unos. ¿Será esto lo mismo de Dios? No, hermano, no, jamás, jamás. Carmen y yo somos uno, pero ella y yo somos dos personas diferentes. Ella tiene sus atributos, yo tengo los míos. Ella tiene sus características, yo tengo las mías. Ahora, ¿qué es lo que hay en Dios? En Dios, en los tres, están los mismos atributos, las mismas características en tres personas diferentes. No podemos comparar. Miren lo que Jesús dice. ¿Por qué Jesús dice, yo y el Padre uno somos? Jesús es Dios. Y el Padre es Dios, pero son dos personas diferentes. Cuando Jesús estaba en la tierra, ¿a quién Jesús le oraba? Jesús no se oraba a él mismo, Jesús le oraba al Padre. Y eso es lo que él dice, yo y el Padre, uno somos. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo aquí pluralidad en la unidad, un solo Dios en varias personas que ya sabemos que son tres personas, un solo Dios. Creemos que Dios es uno, adoramos un solo Dios. Creemos que Dios es más de una persona, Dios es más de una persona, no dioses. ¿Están entendiendo? No decimos dioses, porque si decimos dioses, entonces tenemos varios dioses. Pero decimos Dios, Dios es uno, Dios es uno en tres personas diferentes. Esta es la doctrina de la Trinidad, una de las doctrinas fundamentales de nosotros los cristianos y que la encontramos en la palabra de Dios. Así que espero que
hayan tomado notas de todo esto, de esas citas bíblicas, de esas explicaciones, y que dentro de un tiempo nosotros pues podamos explicar esto con claridad a cualquiera. ¿Alguna pregunta final? ¿Preguntas? Pastor Juan. El micrófono, pastor. Sí. Solamente hacer una salvedad aquí, que yo espero que no le pase como Jesucristo en los versículos siguientes, 31 y 32. Que no le pase con los hermanos esta noche que le quieran tirar piedra, que lo quieran apedrear. Porque esto se acepta, hermano, y es mi oración personal que el Señor revele esta verdad a nuestros corazones para poder nosotros no entrar en lo analítico, en los razonamientos, sino que lo aceptemos por fe. Dios es uno, existiendo en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabiendo la función de cada uno. Que el Señor nos ayude en esta noche a digerir esta verdad que ha sido tan debatida y tan atacada, pero que nosotros como creyentes estamos conscientes, y esa es una de las bases de nuestra fe cristiana, de que Dios es uno. Amén. Hermana Anabel. Sí, con todo mi permiso, pastor. Yo tengo una cosa muy bonita que saqué de mi Biblia de estudio y nada más quería compartirla porque me pareció tan adecuada, con su permiso, pastor. Adelante, hermana Anabel. Gracias. Dice, esta es la declaración más clara de su divinidad que Jesús haya expresado jamás. Jesús y su Padre no son la misma persona, pero en esencia y naturaleza son uno. Amén. Amén. Así mismo, hermana. La esencia del Padre es la misma esencia del Hijo y del Espíritu Santo. La naturaleza, mire, usted y yo no somos hijos de Dios por naturaleza, es por adopción. La naturaleza del Padre es la misma del Hijo y la misma del Espíritu Santo. Eso no existe en los seres humanos, ¿eh? Es imposible. Hermana Jenny. Gracias, hermano Antonio. Lo que yo quería era echarle unas cuantas orquídeas a mi pastor por tan excelente explicación que usted nos da y cómo nosotros asimilamos también tantas enseñanzas bíblicas en tan poco tiempo. Usted debería de poner un instituto bíblico para que vayamos 2 veces a la semana o 3 a coger clase. Que Dios lo siga bendiciendo. Gracias, hermana Jenny. Pero mire, este es el Instituto Bíblico, hermano. Así que aquí lo tenemos, ¿eh? Pero no más días, pastor, porque uno se queda con un deseo de seguir, Pero, hermana Jenny, usted misma participa los lunes en un estudio bíblico, los jueves también en otro que doy, los martes en este. Así que tenemos un instituto bíblico la semana entera, ¿eh? No, y he aprendido muchísimo. Lo que pasa es que me quedo callada algunas veces porque los otros hermanos, ¿verdad? Pero me sé muchas cosas ya por tantos estudios bíblicos y estudiarlos, como usted dice. Amén. Gracias, pastor. Este sábado tengo un estudio bíblico también con el liderazgo, no solo para líderes, sino abierto para todos los hermanos. Así que hay un estudio bíblico a las 7 de la noche este sábado también. El propósito de todo esto, hermanos, es uno solo: que Dios se glorifique en nuestras vidas. Es lo único que debemos procurar. Recuérdese que
esta palabra es de Dios, no es una palabra mía. Recuerden que uno de los puntos que ya estudiamos en las reglas para escudriñar la palabra de Dios es que usted no debe aceptar ninguna enseñanza, ni siquiera que salga de mí. Si el pastor Domingo Arias quiere enseñarle algo a usted que no se lo muestra por la Biblia, usted tiene todo el derecho de rechazarlo, porque lo único que tiene valor, lo único que tiene importancia y autoridad es la palabra de Dios. Así que el Señor les bendiga. La próxima semana vamos ya a pasar al peligro de la apostasía. Así que vamos a ver qué es esto. Si no hay ninguna pregunta, pues aquí ya hemos concluido. ¿Alguna pregunta final, hermana Betsy? Sí, pastor, aquí también para ahondar en el tema de que nuestro Dios es en tres personas diferentes. Aquí dice en Juan 1:2, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que entonces, aquí cuando usted nos dijo que leyéramos Génesis 1:26, que dice, hagamos al hombre, entonces estaba Dios con el verbo, ¿verdad? Que luego se hizo carne, el cual es Jesús, pero también en Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, de las aguas, o sea que estaban los tres allí. Amén. Amén. Muy bien, hermana Betsy. Muy bien. Debemos procurar esto, hermanos, sustentar con la palabra de Dios lo que nosotros creemos. Mire, si asimilamos esto, no vamos a tener ninguna dificultad con tratar este tema con cualquier persona, porque está edificado en la verdad, en lo que la palabra de Dios nos dice. Esto es algo final bien rápido, no quiero demorar más. Hace algunos meses me topé con, no sé qué yo estaba buscando, pero la palabra misterio en el diccionario, entre las definiciones que hay, dice algo que solo se puede entender por revelación divina, que solo Dios lo tiene que revelar. Y escudriñando la Biblia, uno se va a encontrar con muchos misterios. Esto es uno, o sea, nuestra lógica jamás podremos entender cómo tres personas pueden ser solo uno, ¿no? Entonces, es imposible, pero sabemos que para Dios nada es imposible. Pero para mí eso refuerza el punto de que hay que orar antes de estudiar la Biblia, porque hay muchas cosas que no las vamos a poder entender, y las entenderemos solo si Dios nos las revela. Amén. Muy buena aportación, hermano Antonio. La Trinidad es un misterio de Dios, es el misterio de Dios. Así que por esto es que debemos escudriñar la palabra de Dios bajo oración para que el Espíritu Santo nos vaya enseñando. Recuerde, no tenga prisa al estudiar la Biblia, no trate de sacar una respuesta rápida, nunca. Esto no es bueno, ni es importante. Hay que tomarse el tiempo y ver paso a paso estas enseñanzas. Así que creo, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario final. Si no, pues pasamos al tiempo de oración con el pastor Abreu. ¿Una pregunta final? ¿No hay manos levantadas?